su ser, con su esencia, con su personalidad. Eso es lo que estamos hablando de los atributos. Cuando decimos atributos de Dios, es lo que Él es. Y esto es muy, muy importante porque si nos ponemos a pensar, muchos cristianos tienen una idea de Dios que es muy infantil y muy alejada de lo que dicen las Escrituras. Muchos cristianos piensan en Dios como un abuelito que está en el cielo, que está para complacer nuestras necesidades. Muchas veces venimos a adorar al Dios que nos hemos creado en nuestra propia mente. Y es más el reflejo de la imaginación que una revelación divina, como Dios se revela. Eso es lo que creemos, pero lo que muchas personas vienen a la iglesia, y muchos venimos de esta manera. Es solo que cuando lo conocemos a través de las Escrituras que podemos realmente ver cómo Él es. Por esto la necesidad de saber cómo Dios es, cómo Él se revela. Fue Moisés el que dijo: ¿quién como tú, oh Dios, Señor? No hay nadie como tú, no hay otro Dios como tú, no hay dioses fuera de ti, solo hay un Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, sabemos que no todas las religiones adoran al mismo Dios. Como iglesia no creemos que todas las religiones adoran al mismo Dios. No porque una persona sea muy sincera está adorando al mismo Dios. Hablábamos un poco de esto en la clase de esta mañana. Hace algunos años también había una entrevista en televisión nacional, en CNN, y le preguntan a un líder religioso, a un predicador, a un pastor de una iglesia muy grande de aquí cerca, de las iglesias más grandes del país. Televisión nacional, miles y millones de audiencia, y le preguntan, esta es la pregunta que le hacen: ¿qué pensaba él acerca de los judíos y de los musulmanes, que si ellos iban a ser salvos si no creían en Jesucristo? Le están preguntando a un líder religioso: ¿qué es lo que usted cree? De hecho, el entrevistador es judío y le dice: ¿qué es lo que tú crees? ¿Será que los judíos y los musulmanes van a ser salvos si no creen en Jesucristo? La respuesta del pastor es: well, I don't know. No lo sé. Yo no quiero decir cómo una persona llega a la salvación o no. Yo no quiero decir quién puede ser salvo o cómo puede ser salvo. La verdad, no lo sé. Yo he viajado, dice él, por todo el mundo y he ido incluso con mi padre a la India y he visto realmente la fe y la sinceridad de las personas, cómo ellos creen en su Dios, son muy sinceros. Eso es lo que él responde en televisión nacional. Como iglesia no es lo que creemos, sabemos que solo a través de Jesucristo podemos alcanzar salvación. La palabra nos dice que somos salvos por fe. Pero es por medio de la fe, no es mi fe la que me salva, no es mi fe la que me da la salvación, es en quién depositamos esa fe. No es nuestra fe. Podemos ser muy sinceros, podemos ser tener mucha fe, puedes tener mucha fe en Buda, en cualquier otro Dios, pero eso no te va a dar la salvación, no importa cuán grande sea tu fe. Ahí la importancia de conocer al Dios verdadero revelado en las Escrituras. No hay Dios, no al Dios que nosotros nos creamos en nuestra propia mente. Hay otro pastor que menciona cómo el domingo es el día de mayor idolatría en el mundo, porque muchas veces en muchas iglesias se viene a adorar al Dios que las mismas personas se crean en su mente. Venimos a adorar, este es el Dios que yo conozco. Mi Dios no es así, dicen. Oh, yo le rezo a Diosito, escuchamos por allá. No es eso, nosotros venimos a adorar al Dios como Él se revela, no al que yo creo que es, no como yo pienso, o como yo siento, o como a mí me parece que Dios es. Venimos a adorar al Dios verdadero como Él dice que es. Debería realmente existir en nosotros ese deseo de decir: Señor, yo quiero conocerte como tú realmente eres. Debería realmente de existir en nosotros esa ansiedad de decir: Señor, yo no quiero realmente conformarme con lo poco que yo conozco de ti. No quiero realmente yo conformarme con lo que yo me imagino que tú eres. No quiero conformarme, Señor, con lo que escucho de ti. No quiero, Señor, conformarme simplemente con lo que yo he experimentado, con las pocas cosas que yo he llegado a sentir de ti. Yo quiero conocerte más.
Quiero conocer cómo tú eres, quiero conocer tu esencia, quiero realmente conocerte. Debería de existir en nosotros ese deseo. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, encontramos a Moisés rogando de esa manera. Está orando Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Es muy corto, dice. Él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Es Moisés orándole al Señor. Orando Moisés dice, te ruego Señor que me muestres tu gloria. Esa es la oración de él. Pero ahora, podría alguien decir, bueno Moisés, para un segundo. Tú ya conociste la gloria de Dios. Conociste y viste la gloria de Dios en la zarza que ardía, esa zarza que se estaba quemando y no se consumía. Conociste la gloria de Dios en las 10 plagas de Egipto. Podría decir, Moisés, tú viste la gloria de Dios en el éxodo de Israel. Viste la gloria de Dios cuando Dios abrió el mar rojo. Todo esto lo experimentó Moisés. Moisés vio la gloria de Dios cuando alimentó día a día a su pueblo con maná del cielo. Él había visto la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios en el monte de Sinaí cuando Dios mismo le habló y la montaña ardía y vino y Dios mismo le entregó las tablas con la ley. Si alguien había experimentado la gloria de Dios, era Moisés. Él realmente experimentó la gloria de Dios de una manera exponencial. Pero aún así le dice, Señor, muéstrame tu gloria. No se estaba conformando con lo poco que él había logrado ver. Él había experimentado, él había visto el poder de Dios, pero aún así le dice, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero saber quién realmente tú eres, quiero conocer tu carácter. Y ese debería de ser el ardor de nuestro corazón, decir, Señor, yo también quiero conocerte. No es suficiente para mí. No es suficiente para mí escuchar un mensaje, escuchar lo que dicen que tú eres. Yo quiero realmente conocerte. Quiero conocer tus escrituras. Quiero realmente conocerte. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero tener intimidad contigo, Señor. Esto es lo más importante en la vida del cristiano. La doctrina de Dios es la doctrina más importante de la Biblia. Deberíamos de sentir ese deseo. Hay un escritor, A.W. Tozer, que escribió un libro hace como unos 60 años del conocimiento del santo, conocimiento de Dios. Escribe este libro y lo que dice en este libro es lo más importante de ti, lo más importante de una persona es lo que viene a tu mente cuando piensas de Dios. Piensa en Dios. Lo que sea que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios, ese es lo más importante de tu vida. Lo que sea que viene en ese momento, si tú vas a decir, yo quiero pensar quién Dios es, eso es lo más importante que hay en ti. Dime lo que piensas de Dios y te diré 50 cosas de tu vida. ¿Cómo piensas de Dios? ¿Qué es lo que Él es? ¿Cómo Él es? ¿Qué es lo que tú piensas? De la manera como tú lo miras. No hay nada más importante en tu vida. Una visión elevada de Dios, una visión profunda de Dios conduce a una alabanza realmente exaltada, a una verdadera alabanza, una alabanza profunda. Una visión elevada de Dios conduce a vidas piadosas, a vidas en santidad. Una visión superficial de Dios, una visión baja de Dios, conduce a alabanzas triviales. Una visión baja de Dios conduce a cultos en el que el hombre es el centro del servicio, no Dios. Conduce a vidas simples, a vidas superficiales. Necesitamos saber quién realmente es. Entonces, lo que crees de Dios, eso viene a regir todo lo demás como miras tu vida. Toda tu vida está manejada por la visión que tú tienes de Dios. Todo lo que tú vives, todo lo que tú haces, está regido por lo que tú conoces de Dios, por lo que tú piensas de Dios. No hay otra doctrina más importante.
lo que crees acerca de Dios, esto afecta cómo miras el mundo. Lo que crees acerca de Dios afecta cómo miras la cultura, cómo miras la sociedad. Afecta cómo miras el matrimonio. Afecta cómo miras tu trabajo, tu vida de cristiano, tu ministerio. Todo afecta cómo tú realmente piensas de Dios. Todo lo afecta eso. Incluso cómo miras tus pruebas, cómo miras tus tribulaciones, tus angustias, persecuciones. De la manera en la que tú piensas de Dios es como miras realmente eso. Si yo realmente creo y sé que Dios es soberano, si yo realmente creo lo que realmente es, eso viene a afectar cómo yo reacciono a mi prueba, a mi tribulación. Si yo creo en ese Dios pequeño que yo me creé, si yo creo que Dios es mi abuelito que está para complacerme y ahora viene la prueba, digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Me fallaste? ¿Qué pasa? ¿Me quedaste mal? Pero si realmente yo creo que Dios es soberano, como Él dice, si yo creo que Él es todopoderoso, ahora mi prueba no viene a hacer nada, porque yo sé que no importa la angustia que yo estoy pasando, Él la usará para mi bien, Él usará para mi santificación, Él la usará para que yo sea cada día más como Cristo. Tengo esa seguridad. Todo está gobernado por el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios es tan importante que incluso podemos decir que la salvación es el conocimiento de Dios. Jesús oró en Juan 17, versículo 3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esta es la vida eterna, esta es la salvación, que te conozcan a ti. Que realmente te conozcan, esa es la salvación, esa es la manera como llegamos a ser salvos, conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo, al que Él envió. Entonces, estar fuera del reino de Dios es conocer acerca de Dios. Pero estar dentro del reino de Dios es conocer a Dios, es tener esa intimidad con Él, es realmente conocerlo. Entonces es llegar a ese conocimiento que nos trae a la salvación, es entender, es entrar en una relación íntima de amor con Él. Sin el conocimiento de Dios no podemos ni siquiera conocernos a nosotros mismos. No puedes conocerte quién realmente tú eres y lo que eres si no conoces a Dios. No puedes saber lo impío que eres hasta que conoces la santidad de Dios. No puedes realmente llegar a entender lo débil que eres hasta que conoces el poder de Dios, que Él es todopoderoso. Es hasta que realmente lo conoces a Él que ahora vienes y te conoces a ti mismo. El cristianismo auténtico, el cristianismo genuino, comienza con el conocimiento de Dios y luego con el conocimiento de nosotros mismos. Yo llego a conocer la santidad de Él y ahora miro y digo, yo no puedo ser como Él. Yo puedo dedicar mi vida entera a tratar de hacer obras, a tratar de ser bueno, a tratar de hacer todo, pero no puedo alcanzar su santidad. Conozco quién es Él es santo, yo no puedo. Me conozco a mí, yo sé que yo no puedo. Ese es el cristianismo genuino, ese es el verdadero cambio. Pero no puedes saber quién eres hasta que sepas quién Dios es. Entonces, la salvación es entrar en el conocimiento de Dios. También la santificación es el crecer en el conocimiento de Dios. Llegamos a la salvación conociéndolo, pero crecemos en santificación a través de que crece nuestro conocimiento de quién realmente Él es. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la manera en que crecemos en santidad, cuando crecemos en el conocimiento de quién es Él. No podemos crecer en nuestra vida de santidad si simplemente venimos a escuchar un mensaje un domingo y no estudiamos la palabra entre semana. Yo no puedo conocer
crecer realmente si yo no conozco realmente quién es Él? Ese conocimiento es un conocimiento cada vez mayor, debe ser progresivo, cada vez ir creciendo. En Juan capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo, muy conocido, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es un conocimiento, eso es algo íntimo, ellos se conocen. La oveja sigue porque lo conoce a Él. Él las conoce a ellas. Saben quiénes son. Él escucha, la oveja escucha su voz y la sigue. Y por eso quiero animarte a que realmente seas un estudiante de los atributos de Dios, de quién es Él, que dediques tu vida a eso. Eso es lo que realmente puede cambiar nuestra vida. Eso es lo que realmente puede hacernos crecer, el conocer a Dios. Salomón nos habla un poco de cómo podemos llegar a ese conocimiento de Dios. Salomón, realmente sabemos que él era muy sabio, él le pidió sabiduría a Dios y nos ayuda un poco a tener un poco de guía de cómo podemos llegar a ese conocimiento de Dios. Quisiera que fueran conmigo también a Proverbios capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5. Vamos a leer lo que dice Salomón de cómo podemos llegar o cómo podemos alcanzar o qué tenemos que hacer para llegar a conocer a Dios. Proverbios capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5. Salomón hablando dice cómo podemos alcanzar, cómo lo podemos conocer. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Salomón está diciendo que hay una manera de llegar a conocerle. Y esa manera es que lo busques como a plata, como al tesoro, que dediques tu vida, que esa sea tu meta, el propósito de tu vida, llegar a conocerle. Pero si nuestro propósito es llegar a tener dinero, llegar a tener éxito, llegar a tener reconocimiento, si mi deseo es que la gloria sea para mí, que las personas me alaben a mí, que me miren a mí, yo me voy a perder de conocerlo realmente. Lo que Salomón dice es, dedica tu vida. Búscalo como buscas el oro, como buscas la plata, como quien busca un tesoro. Ese debería de ser la manera como buscamos a Dios. Pienso también en Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Eso es lo más importante de nuestras vidas cuando lo conocemos. Si hay algo de lo que tú hubieras de alabarte, decir yo me alabo de esto, debería de ser que realmente le conoces. Nada más. No cuán rico eres o cuánta sabiduría crees tener o cuánta influencia crees que tengas en la sociedad, en tu trabajo, la posición que tengas. No, si en algo hubieras de alabarte es en que le conoces, que conoces al Dios verdadero, que le amas. Debería de existir ese deseo. Así como Moisés, Pablo también siempre se esforzó por conocer más de Dios. Vimos a Moisés que él había visto la gloria de Dios, pero él decía, yo quiero conocerte más. Pablo dice lo mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. A fin de conocerte, dice Pablo. Dice, Pablo, tú acabas de decir hace 2 capítulos que ya le habías conocido en la fe,
Ya le habías conocido en la salvación y ahora dices que le quieres conocer. Bueno, me estabas mintiendo, decías que le conocías y ahora dices que le quieres conocer. Pablo dice, no, ese era un conocimiento básico. Yo quiero realmente conocerle. De la misma manera cuando conoces a tu pareja, cuando te casas, la conoces, pero después de 10, 20, 30, 40 años, ahora realmente la conoces y tienes esa intimidad y sabes cómo tu pareja realmente es. Así es nuestra relación con Dios. Yo no quiero conocerle solamente como lo conocí o como de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. Quiero llegar a conocerte. O alguno de ustedes se enamora y dice, ya la conozco, hasta aquí. No. Es cuando nos casamos, tenemos esta relación que ahora podemos realmente conocernos. ¿Quieres conocer más a esa persona que amas? Si amas a Dios, debería realmente de existir ese mismo deseo. Yo quiero conocer más de Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de Dios? ¿Cuáles son esos atributos? Y realmente cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que pensar en la grandeza de Dios, en la inmensidad de Él, y que simplemente no podemos cubrir todos sus atributos y todo lo que es. No lo vamos a cubrir en una clase, ni tampoco lo podemos cubrir aun si estudiáramos toda nuestra vida. Dios es un Dios inmenso, con muchos atributos, y podríamos pasar nuestra eternidad estudiando y no alcanzaríamos a realmente conocerle, pero sí podemos conocer algunos de estos atributos, y vamos a mencionar algunos de ellos, con la intención de que despierte ese deseo de decir, yo quiero conocer más acerca de esto, yo quiero saber más, ¿qué son estos atributos? Yo no sé si ustedes saben, pero hay infinidad de literatura acerca de esto, muchos libros a través de los años que se han escrito acerca de los atributos de Dios. Entonces uno de ellos es la autoexistencia de Dios, que solo Dios tiene vida en sí mismo. Nosotros dependemos de Él, Él no depende de nadie. La espiritualidad de Dios es otro atributo. Él no tiene un cuerpo físico como el nuestro, Él es espíritu, por lo tanto Él está en este lugar, pero no podemos nosotros verle con nuestros ojos físicos. Él es espíritu. La soberanía de Dios, otro de sus atributos. Él es todopoderoso y reina desde los cielos. Sobre todo, Él es todopoderoso. La soberanía de Dios debería de traernos descanso a nuestras vidas. Aún cuando estamos pasando por dificultades, por sufrimiento, si yo sé que Él es soberano, sé que nada se le ha salido a Él de control. Que aunque me parezca a mí que todo es un desorden y todo es un caos, Él es soberano. Él tiene el control, Él sabe lo que está haciendo. Yo tengo esa seguridad porque yo conozco que Él es soberano, Él reina sobre todo. No puedo decir, oh, el diablo me está haciendo esto a mí. No, Dios es soberano, Él tiene el control. Él está usando esto para mi bien. La santidad de Dios es otro de sus atributos. Él es santo, Él es moralmente puro, irreprochable, perfectamente santo. Eso es lo que hace cambiar realmente mi vida. El conocer la santidad de Dios, el darme cuenta, su santidad me hace darme cuenta que yo no puedo, de que no hay nada en mí. No importa lo que yo haga, no alcanzo a mirarme justo delante de Él. Eso es lo que nos lleva a esa necesidad de ir a la cruz y decir, Señor, yo no puedo. Solo a través de Jesucristo. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo tiempo. La omnisciencia de Dios es otro de sus atributos. Él conoce todas las cosas. Nada le es oculto. Conoce todo. Esto debería, en algunas veces, asustarnos, pero a la vez también debería de traer paz a nosotros, como la trajo a Pedro. Pedro acudió a la omnisciencia de Dios cuando Jesús le decía, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo.
¿Me amas? Sí, yo te amo. No, tú sabes que yo te amo, tú conoces todas las cosas. Él va a la omnisciencia de Dios, tú ya sabes. Entonces yo no te lo puedo ocultar, ya tú sabes todas las cosas. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. Dios es inmutable, Él no cambia. Por la eternidad y la eternidad, Él nunca cambia. No disminuye, no aumenta, Él es inmutable. La verdad de Dios, todo lo que dice Dios es como Él dice que es. Dios dice que el pecado es lo que el pecado es. Lo que Dios dice que la salvación es, eso es lo que la salvación es. Lo que Dios dice que es el cielo, que es el infierno, son como Dios dice que son. Porque Dios es verdad y su verdad es santa. La bondad de Dios, Él es un Dios bueno que otorga su bondad. Él es incluso bueno con el impío, dice. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios es un Dios bondadoso. La gracia de Dios. Cuán maravillosa es la gracia de Dios. Él otorga gratuitamente su salvación a los que no podíamos obtenerla. Él otorga esa salvación no por mis méritos, no por sus méritos, no por lo que usted ha hecho, sino que lo otorga gratuitamente. No nos da esa gracia conforme a lo que nosotros nos merecemos. Él nos otorga su gracia. El amor de Dios, Dios es amor. Cuán grande es el amor de Dios, que dio la vida de su Hijo por el amor a nosotros. La justicia y la ira de Dios, esos también son atributos necesarios en el carácter de Dios. Porque Dios ama la impureza, Él aborrece, Él odia la impureza. Porque Dios aborrece, porque Dios ama la justicia, Él aborrece el pecado, Él odia el pecado. Esta es una descripción general de algunos de los atributos de Dios, de lo que Dios es. Lo encontramos a través de toda la Escritura, los Salmos, incluso el que leímos, hablaba de cómo Dios es todopoderoso, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Deberíamos decir, yo quiero conocer más del amor de Dios, quiero conocer más de su justicia, quiero conocer más de su bondad, de su misericordia, quiero conocerle como Él realmente es. Algunos de estos atributos son los que conocemos como los atributos incomunicables, lo que quiere decir que pertenecen a Dios y únicamente a Dios. No nos pertenecen a nosotros. Dios es todopoderoso, nosotros no lo somos. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Nosotros conocemos algunas cosas, pero no todas. Él es omnisciente. Esos son atributos exclusivos de Dios. Otros atributos los conocemos como los atributos comunicables, que estos vienen a ser atributos que pertenecen a Dios, pero en una porción pequeña también pertenecen a su creación, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Nosotros amamos porque Dios puso el amor en nuestros corazones. Dios es amor. Él ama de una manera perfecta, nosotros amamos de una manera imperfecta, pero en cierta manera tenemos estos mismos atributos, no de la manera como Él los tiene, pero sí en una porción. Dios es sabio, perfectamente sabio. Nosotros tenemos un poco de sabiduría porque Él nos ha dejado sus escrituras. Son los atributos comunicables. Otra cosa que tenemos que entender es que todos estos atributos están dentro de las personas de la Trinidad. Tanto Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, todos los atributos pertenecen
a ellos. No es que el Dios Padre Santo y el Espíritu no lo es, o Jesús no lo es. El Padre es santo, Jesús es santo, el Espíritu Santo, todos pertenecen a ellos. Todos estos atributos pertenecen eternamente en ellos. No se les añade, Él no va añadiendo atributos conforme el tiempo, no va añadiendo conocimiento conforme pasa el tiempo, no van disminuyendo sus atributos conforme el tiempo. Él es lo que es desde el principio hasta el fin, Él es eterno, todos esos atributos siguen en Él. Es importante porque a veces las personas hacen distinción de decir el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No, Dios es el mismo. No cambia, no hay sombra de mudanza en Él. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. No hay dioses, no hay otros dioses, es el mismo Dios. Todos estos atributos son inseparables y se conectan de una manera perfecta entre sí. La santidad de Dios no se desconecta de su amor. No es que es una parte santo y otra parte es amor y otra parte es misericordia y otra parte es gracia. Todos se conectan perfectamente y no hay conflicto entre ellos. El amor de Dios no entra en conflicto con su justicia. La santidad de Dios no entra en conflicto con su justicia. Él es perfectamente santo y no hay conflicto entre ellos. Y realmente, mis hermanos, los quiero invitar a que sientan este deseo de estudiar acerca de los atributos de Dios. Hace como un año tuvimos un estudio acerca de ello y espero de que realmente tengamos ese deseo. Yo quiero conocer más acerca de cómo realmente es Dios. No quiero conformarme, no quiero vivir una vida simple. Cuando más conocemos de Dios, más cambia nuestra vida. Cuando más presente está en nuestra mente el Dios de las Escrituras, más camino en santidad. En la medida que podemos conocer a Dios, va a cambiar todo, nuestra alabanza, nuestra adoración. Es por eso que es nuestra teología la que rige nuestra doxología, nuestra alabanza. La alabanza no se trata de mí, se trata de Dios. Lo que la debe dirigir es nuestra teología, quién Dios es. Eso es lo que despierta realmente esa alabanza, una adoración verdadera. Surge de un corazón que realmente le conoce. Es ahí cuando hay una verdadera adoración. Ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús a la mujer samaritana. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, realmente conociéndolo. No se trata de música de ambiente, ni se trata de que suene bonito o de que me haga sentir bien. Es la teología, es lo que realmente, es a Dios al que estamos adorando, es a Dios al que estamos exaltando. Esa es la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Nuestro pensamiento debe ser correcto sobre Dios. Si mi pensamiento es correcto de Dios, entonces de mi corazón va a surgir realmente un verdadero amor hacia Él. Tiene que estar correcto lo que yo pienso acerca de Él para yo realmente poder experimentar en mi corazón la grandeza de lo que Él es. Tengo que realmente conocerle. Eso es lo que cambia todo. Si realmente le conocemos, si realmente estudiamos sobre Él, eso va a venir a cambiar toda nuestra vida, nuestro caminar en Cristo. Eso va a cambiar cómo venimos a la iglesia. Cambia absolutamente todo. Incluso cambia cómo evangelizamos. Mira, si yo realmente conozco quién Dios es, ahora no pienso yo en venir a usar cosas, decir, bueno, voy a ver cómo atraigo a la gente. Voy a ver qué le gusta a la gente. Yo conozco a Dios. Entonces ahora, si yo realmente conozco a Dios, yo presento a las naciones al Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios soberano.
Este es el Dios omnipotente y no me paro frente al mundo a decir, oh, mira qué bonito está aquí, ven. No, este es el Dios, el único el Dios verdadero en el que Él hay salvación. Si yo presento a ese Dios verdadero, eso es lo que realmente puede transformar a una vida. Eso es lo que puede traer a una persona que no conoce a Dios. Eso es lo que puede cambiar ese corazón. No lo que yo le diga, no lo que yo piense, no lo que yo sienta, no cuántas luces tenga o cuán fuerte o baja suena la música o lo que sea. Cualquier otra cosa que queremos adoptar dentro de la iglesia no es lo que transforma a una persona. Es el conocimiento de Dios. Si realmente yo lo conozco, yo lo presento como Él es. Y Él es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero Cristo da el crecimiento, dice Pablo. Él es. Debemos presentar a ese Dios verdadero. Hablábamos ahora acerca de la evangelización. Es necesario. Debería en nosotros de existir ese deseo, no solamente de nosotros conocerle, pero si yo le conozco, de decir, hay una urgencia allá afuera. Hay miles de personas que no le conocen. Tengo familia, tengo amistades, compañeros de trabajo que no le conocen. Conozco personas que creen conocerle, que dicen, yo tengo fe, yo conozco a Dios, yo sé quién Él es. Pero tú sabes que no le conocen. No es algo de arrogancia, no es que yo sí sé. No es lo que yo digo que Él es lo que Él dice que Él es. No es lo mío, no es que yo digo, oh, yo sí sé. Yo tengo la razón. La palabra tiene la razón. Por eso establecimos antes en esta serie lo que creemos acerca de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si yo quiero conocer quién Dios es, voy a las Escrituras. De su grandeza, Él decide revelar un poco de lo que Él es a través de las Escrituras. Es lo que Él decide. Hablaba de cuando nos casamos. Si simplemente yo me caso con alguien y esa persona no me habla, solo está ahí aparte, no sé nada de ella, yo no puedo realmente llegar a conocerla. Pero es a través de lo que esa persona revela de sí misma cuando yo llego a conocerlo, lo que ella revela. Entonces Dios revela lo que Él es y lo revela a través de las Escrituras. No puedo entonces yo quedarme con el pensamiento de lo que yo creo o de lo que yo pienso o de lo que yo experimenté acerca de Él, lo que yo he escuchado, lo que a mí me contaron, lo que a mí me enseñaron, lo que es mi tradición. No, es lo que Él dice que es. No puedo vivir una vida adorando al Dios que yo me creé en mi propia cabeza. Dios los bendiga, hermanos.